buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy María Elena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío. Darío, muy buenas noches. María Elena, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos. Pues sin más preámbulo, comenzamos. El CCE urgió a establecer un límite máximo de 40% del PIB como techo de endeudamiento del gobierno para alcanzar las cifras de crecimiento que México requiere. Para cumplir sus promesas, el próximo gobierno debe hacer una reforma para ampliar la base de contribuyentes y eliminar el gasto presidencial de entre 200 y 300 mil millones de pesos, afirma el IMEF. En México, 8 de cada 10 contratos se adjudican directamente y solo el 12% son licitaciones. En 2017, se adjudicaron 228 mil contratos por más de 585 mil millones de pesos, asegura COFECE. Estados Unidos disfrutará de varios años de mercado laboral sólido y una inflación cercana al 2%, dijo Jerome Powell, presidente de la Fed. Hay una seria amenaza de que los países empiecen a establecer impuestos compensatorios a la industria automotriz. Esto derivado de las amenazas del presidente Donald Trump. Vea lo que le preparamos. El pasado 1 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un gravamen a la producción de autos ensamblados en México. Lanzó la advertencia durante una entrevista con una de las cadenas de televisión más importantes de la Unión Americana. Ahí pareció indicar que esperaría tratar el tema con el ganador de la elección presidencial mexicana. Quiero esperar después de la elección. Va a haber una elección y va a ser muy interesante. Tengo la sensación de que el ganador de la elección va a estar bien. Durante la entrevista, aseguró estar considerando un arancel de 25% a los autos provenientes de cualquier nación del mundo. De acuerdo con la COFACE, la aplicación de un arancel de 25% a los autos importados puede significar un incremento de $6,400 en el precio de un vehículo de $30,000, ya que la industria automotriz en Estados Unidos tiene una cadena de valor integrada con Canadá y México, lo que ha permitido que los consumidores estadounidenses adquieran vehículos a precios accesibles. Hay una auténtica guerra comercial derivada de los impuestos que el presidente Trump ha establecido a artículos fundamentales, entre ellos la amenaza a los automóviles. Para hablar justamente del tema, nos da mucho gusto recibir esta noche a Guillermo Rosales. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Memo? Darío, muy buenas noches. Gusto Buenas saludarte, noches. María Elena. Muy buenas noches. ¿Qué tan factible es que el presidente Donald Trump cumpla su amenaza e imponga aranceles a la importación de autos? Si la pregunta requiriera una respuesta totalmente racional en términos económicos en favor del beneficio de Estados Unidos, mi respuesta sin lugar a duda sería que no hay lugar a la imposición de aranceles a los automóviles. Sin embargo, de frente a un personaje como Donald Trump, que no atiende a una lógica de beneficio económico y que todo su planteamiento responde a un planteamiento meramente político, todo puede pasar. Y en ese todo puede pasar, estamos en un arco de 180 grados en que todo termine en mera retórica, pero que también es posible que se atreva a imponer un arancel a la importación de vehículos provenientes del resto del mundo de un 25% o hasta un 25%, que sería catastrófico para la industria automotriz mundial y sería catastrófico para la economía mundial, porque como ya lo hemos visto, sería ya la culminación para iniciar una guerra comercial de escala global y de gran magnitud. Entonces, dentro de ese abanico de 180 grados, creemos que lo más prudente es que las fuerzas que dentro de la propia economía, la sociedad y la política de Estados Unidos están apostando al desarrollo comercial,
al intercambio de bienes y servicios en términos que beneficien a los consumidores, a la propia industria de Estados Unidos, hagan la suficiente exposición de los motivos de beneficio económico, pero también la suficiente presión política en el Congreso de Estados Unidos y que no permitan que Donald Trump avance en esta propuesta. ¿Como industriales están haciendo algo para evitar esta situación o juntándose con homólogos de otros países? La industria mexicana ha tenido una relación permanente con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y dentro de esto hay una conjunción de esfuerzos, de intereses, de planteamientos, de razonamientos, de estudios muy documentados de lo que acabo de comentar al inicio de esta conversación, y también con las principales asociaciones, los principales organismos empresariales, tanto del orden automotriz como del resto de actividades relacionadas dentro de Estados Unidos y por supuesto también en una conjunción de intereses con Canadá, por lo que es muy previsible que el trabajo que se ha venido haciendo de cabildeo del sector privado mexicano junto con lo que ha venido realizando muy atinadamente la Secretaría de Economía, fructifique en resultados positivos para Norteamérica. El argumento del presidente Trump para imponer este arancel de 25% o hasta 25% para la industria automotriz o las importaciones de autos del resto del mundo es que lo haría por un tema de seguridad nacional. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Todo lo que cabe dentro de la imaginación de alguien que crea que los automóviles pueden poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Hay que recordar que lo que está trayendo como justificación justamente la regulación 232 es algo que estaba en los archivos, prácticamente en la biblioteca del Congreso para los estudiantes de historia económica y que viene de la época de la Guerra Fría, en la cual pues, se justificaba esa amplitud en la que pudieran caber muchos rubros para en un momento dado esgrimir de cara a un enfrentamiento tanto ideológico como económico de los años 50, de los años 60. Hoy en día, cuando la economía global está tan interrelacionada, cuando no podemos hablar de un vehículo manufacturado 100% en alguna planta ubicada en un país determinado, sino que en su manufactura concurren partes provenientes de todas las regiones del mundo, donde detrás de la manufactura de un vehículo también existe un fuerte componente de diseño, de desarrollo de ingeniería y de todo lo que tiene que ver con patentes y con marcas, pues es verdaderamente increíble que en pleno 2018 un presidente de Estados Unidos trate de argüir esta regulación, que a todas luces y conforme a dictámenes de expertos juristas sería un caso perdido ante la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, también hay que ser muy conscientes que cualquier diferendo, como ya lo hizo patente en el caso del acero y el aluminio, el gobierno mexicano, el gobierno de Canadá y la Unión Europea, recurriendo a la Organización Mundial de Comercio para que se vaya al análisis de fondo de esta imposición de aranceles, pues lleva todo un proceso largo que de cara a los intereses económicos de las industrias y de los propios países, pues resulta ineficiente en términos de la solución. Por eso es mucho más importante lo que se está haciendo en el caso de la industria automotriz, de tocar los puntos sensibles, los botones estratégicos para activar los mecanismos de mediación dentro del seno del gobierno y de la economía de Estados Unidos. ¿Esta situación cambia el panorama para los industriales del sector? ¿Busca y voltea hacia otras estrategias? ¿Va a solicitar algo al nuevo gobierno? Sin duda que ha habido un cambio dentro de lo que es la planeación estratégica de la industria automotriz en México, pero voy más allá de la planeación estratégica
de los gobiernos y de las economías globales ante esta ola proteccionista encabezada en Estados Unidos por el presidente Trump, pero que no se circunscribe únicamente a Estados Unidos y a su presidente, sino que tiene réplicas o caja de resonancia en otros lugares del mundo, y que en el caso de México, de cara a un cambio de gobierno, lo que demanda el sector privado es que no caigamos también en una caja de resonancia de buscar un ambiente proteccionista en el que el único perjudicado es el pueblo mexicano, el consumidor, los trabajadores, los que están más expuestos a perder el empleo por justamente un enfrentamiento comercial con la principal economía del mundo. Por eso es muy clara la necesidad de conservar la ruta de apertura comercial, de integración económica, que desde nuestro punto de vista ha sido más que positiva para México en los últimos 30 años, y que en lugar de buscar un esquema de cerrazón y de únicamente ver hacia adentro, debe de extenderse los beneficios de la economía global, de la competencia hacia el sur, sureste, y también sin dejar de lado algo que hemos venido reclamando particularmente desde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el fortalecimiento del mercado interno. No es una situación excluyente en la que se decida México abierto al mundo, dispuesto a competir, o México en una economía cerrada, mirando únicamente hacia adentro. Creo que son perfectamente complementarias y es lo que necesitamos para poder seguir avanzando dentro del desarrollo del país. Pues Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, gracias por habernos acompañado esta noche. Darío, muy buenas noches. Muchas gracias, María Elena. María Elena Vega, muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Y buenas noches a usted. Gracias por el favor de su atención. Los esperamos el próximo miércoles 23:15 horas, Índice Económico ADN 40. Hasta entonces.